El viejo canasto de carbón. Una mujer ya adulta cuenta su historia, que cuando era pequeña vivía en una granja con sus abuelos, y todos los días alrededor de su chimenea su abuelo y su abuela se sentaban con ella a leer la palabra de Dios. Pero esta adolescente se sentía frustrada porque con el tiempo sentía que no recordaba lo que días, semanas o meses anteriores había leído. Y de pronto ella le manifiesta a su abuelo: abuelo, yo me siento frustrada y yo siento que leer la Biblia es en vano, porque no recuerdo nada de lo que leímos hace 15 días, de lo que estudiamos hace un tiempo. Y el abuelo se quedó callado cuando ella le dijo que leer la Biblia era en vano. Y frente al silencio del abuelo, ella se quedó pensando: creo que tengo razón. Lo dejé sin palabras. Y de pronto el abuelo sonrió, y mientras de un viejo canasto de mimbre que sacaba pedazos de carbón y los metía a la hoguera, vació de pronto el canasto de carbón todo sucio y se lo entregó a la niña y le dijo lo siguiente: vaya al río y me trae agua en el canasto. Y ella se fue y sacaba agua del canasto del río, y cuando iba donde estaba el abuelo, llegaba con el canasto vacío. Abuelo, pero es que no, simplemente vaya y esta vez tiene que correr más. Ella iba, obedecía, sacaba agua del río con su canasto, salía corriendo, pero ya sabemos lo que pasaba. Esto lo hizo durante 4 o 5 veces hasta que finalmente ella llega exhausta donde el abuelo y dice: abuelo, estoy muy cansada, ya no quiero más, no sé qué significa esto. Y el abuelo le dijo: mire, detalle bien el canasto. El canasto que al principio ella llevó sucio al arroyo, ya no era un canasto sucio, ahora era un canasto totalmente limpio. La Biblia dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Tal vez usted no recuerda el mensaje de hace un mes, de hace una semana usted no lo recuerda, pero ¿qué ha hecho la palabra en nosotros? Lleve su manito a su corazón y diga conmigo: la palabra me limpia. Toca el que está a su lado y dígale: la palabra de Dios nos limpia. Y hay una pregunta que me puedo hacer en esta noche: es ¿por qué Dios establece la ley? ¿Por qué Dios establece la palabra? Este mes venimos hablando de por qué hacemos lo que hacemos. Y una pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué Dios quiso que tuviéramos una Biblia? ¿Por qué Dios establece la ley? ¿Qué es la ley de Dios? Y escuchamos palabras como estatutos, escuchamos palabras como decretos, escuchamos palabras como mandamientos, como ordenanzas. Todo eso incluye lo que Dios estableció en la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos los mandamientos? En Éxodo 20 hay 10 mandamientos. Pero cuando usted lee el antiguo pacto, se da cuenta que no eran 10 los mandamientos, eran 613 ordenanzas. La Biblia habla de 613 leyes, decretos, estatutos y ordenanzas. Y están divididas en las siguientes categorías. Están las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes religiosas. En el Antiguo Testamento usted veía las leyes civiles que tenían que ver con el Estado de Israel como nación y como gobierno. Ellos tenían leyes civiles, pero tenían leyes ceremoniales donde ellos hacían sacrificios de animales, ¿se acuerda? Para acercarse a Dios. Pero no solamente tenían leyes civiles y ceremoniales, sino que habían leyes morales. Y las leyes morales son las que regulan nuestra relación con Dios.
Las leyes morales son las que nos enseñan a nosotros cómo amo a Dios y cómo amo al prójimo. ¿Se acuerdan la palabra que dice que el que no ama no ha conocido a Dios? Porque Dios, esa no es una ley ceremonial, esa no es una ley civil, esa es una ley moral. Y las leyes morales en la Biblia regulan mi relación con Dios y regulan mi relación con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está más cerca a usted. El prójimo es el próximo, el más cerquita a usted. Y la Biblia dice que yo debo amar al prójimo. Es una ley moral. Entonces, déjeme decirle, todo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la vida que nosotros vivimos hoy se rige por leyes, se rige por estatutos, todo se rige por decretos, por reglamentos. Todo necesita reglas. Diga conmigo, todo necesita reglas. La empresa donde usted trabaja, hay un horario de entrada. Todo necesita reglas. En el colegio, en la universidad, donde nosotros vayamos, siempre hay reglas. Si usted va a manejar un vehículo, usted no puede andar a la velocidad que quiera, porque usted debe respetar siempre la ley y debe respetar las reglas. Si usted y yo vamos a salir del país, hay reglas. Necesito ser visado para hacer muchas actividades. Hay reglas en casa. ¿Cuántos tenemos reglas en casa? ¿Y a cuántos de nuestros jóvenes y adolescentes les gustan esas reglas? Porque sentimos cuando el pastor está hablando de ley, está hablando de reglas, no se me asuste. Estamos hablando de que las reglas fueron diseñadas para cortarme las alas. Que las reglas y la ley fue diseñada para hacerme infeliz. En la casa hay reglas, hay una hora de entrada. ¿Cuántos padres tenemos esas reglas? Hay una hora de entrada. Si el novio o la novia viene en la casa, hay un lugar donde se deben quedar y hay lugares donde no deben estar. Esas son reglas. Porque las reglas son eso lo que rige un país, lo que rige una sociedad. En la iglesia hay reglas. Si usted quiere vivir en un hogar sin reglas, usted tiene graves problemas. Tendría que irse a vivir solo, y aún así no tener reglas en su vida es tener reglas. Todos necesitamos tener reglas. Todo se rige por reglas. Y las reglas no están para quebrarlas, las reglas están para cumplirlas. Y déjeme decirle algo, las reglas reflejan el carácter del que las establece. Cuando nosotros tenemos un tipo de gobierno en nuestra nación, según su carácter y según su esencia, establece las reglas. Entonces, en casa hay reglas según el carácter de ¿quién? Del papá y la mamá. Hay papás y mamás demasiado complacientes, entonces establecen reglas laxas y flexibles. Hay papás tal vez demasiado duros y establecen reglas demasiado duras. Se lo voy a poner como en un ejemplo sencillo. Cada vez que nos levantamos en nuestra casa hay una regla. El primero que se levanta va y hace café. ¿Sí o no? Esa es una regla que tenemos en casa. Eso lo aprendí de mi mamá, esa regla. Y cada vez que va una persona a la casa, ¿qué es lo primero que mi esposa sale hacia la cocina? ¿Hacerle qué? Y entonces detrás de esa regla está mostrando el carácter del que la establece. Cuando usted va a una casa y siempre que usted va dice espere el almuercito, espere que ya casi va a estar el almuerzo, establecen esa regla en casa. En casa hay una regla, siempre mi esposa echa una presa de más, ¿cierto? El que establece esa regla, ¿qué quiere decir? Que es una persona que generosa. Pero hay casas donde hay reglas que si están almorzando, si tocan, no abre la puerta. Oiga, si se asoma por la ventana, si mueve la cortina, le doy en la cabeza. El que estableció esa regla
Habla del carácter del que la establece. Es una persona que chichipata, es una persona tacaña. ¿Cuántos tienen esas reglas en casa? Pero Dios ha establecido ¿qué? Reglas. Y esa regla que Él establece habla de su carácter. Dios no es tacaño, Dios es bueno, Dios es generoso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la ley de Dios? Vamos a mirar Romanos capítulo 7, versículo 12. Y los que toman nota, hoy traigo más o menos 20 citas bíblicas. Yo casi no utilizo citas bíblicas, pero es muy importante. Y dice Romanos 7, 12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo. ¿Qué? Oiga, no le estamos haciendo publicidad en un supermercado. Mire el versículo anterior, ¿sí? El versículo que leímos, Romanos 7, 12. Porque lo que hago, de manera que la ley a la verdad es ¿qué? La ley de Dios es ¿qué? Porque el que la establece es. La ley de Dios es santa porque el que la establece es ¿qué? Y el mandamiento es ¿qué? Santo, justo y bueno. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la Biblia refleja la santidad, la justicia y la bondad de Dios. ¿Qué tres cosas revelan la palabra de Dios? La santidad, la justicia y la bondad de Dios. El Dios que adoramos, el Dios de la Biblia, es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios bondadoso. Diga conmigo: mi Dios es santo, justo y bondadoso. Ahora, el que establece esa ley no la establece desde la amargura y desde el resentimiento. Establece la ley desde la santidad, desde la justicia y desde la bondad. Ahora, ¿para qué establece Dios la ley? ¿Para qué está la ley? ¿Para qué están los estatutos y los mandamientos? Cuando yo le digo a un hijo, le doy permiso y el permiso es hasta las 10. Mamá, pa, a esa hora empieza la fiesta, pa. ¿Y a qué horas quiere el muchacho que le demos la entrada? No, que al otro día llegue a la hora que le dé. Pero la ley está establecida para tres cosas: cuidar, proteger, para cuidar, para dos cosas: para cuidar y para proteger. Cuando hablamos de ley y hablamos de estatutos y hablamos de mandamientos, cuando Dios establece la palabra, ¿para qué la establece? Para cuidarme. ¿Y para qué? Entonces, ya viene el pastor, el religioso, el aleluya, el pandereto, la ley, los mandamientos, la Biblia. La mamá le dice: venga mi hijo, leamos la Biblia. Así era mi abuela: venga mi hijo, leamos la Biblia. Yo me sentaba a leer la Biblia y yo sentía pereza, sentía urticaria, todo me picaba. Eterno. Mi abuela tenía un cuaderno y en el cuaderno le dio por sacar la lista de todas las partes del cuerpo y de todas las enfermedades posibles que esa parte del cuerpo podía tener. Ella se podía quedar horas diciendo: Señor, yo declaro sanidad sobre el intestino grueso, yo declaro sanidad sobre el intestino delgado, yo declaro sanidad sobre el colon ascendente, yo declaro sanidad sobre el colon descendente, yo declaro sanidad sobre el colon transverso. Oiga, y comenzaba, y para mí eso era largo. Hoy soy el resultado de la oración de una mamá y de una abuela, porque lo usaron para cuidarme y para protegerme. Pero lo más importante, ¿para qué se establece la ley en esta mañana? Es para traer salvación y vida eterna. ¿Para qué se establece la palabra del Señor? ¿Para qué leo yo la palabra de Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué leemos la Biblia? Porque a través de la Biblia encontramos nosotros ¿qué? Salvación y vida eterna. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando en esta mañana? Y Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es qué? ¿Pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Sigamos leyendo, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado es que está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 13, es tan amable. El 11, dejemos el 11, es tan amable, sí. Gracias, Diego, el 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea que la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué dice la ley? Que la paga del pecado es ¿qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cierto? Ahora, ¿la ley es mala o es buena? ¿Qué opina usted? ¿Sí? Decisión, obedecer o desobedecer. Cuando usted compra una pesa y usted se para sobre ella y usted comienza en esa báscula a ver que la aguja, los números comienzan a pasar rápidamente y comienza a subir 60, 70, 80, 90, 110 kilos, 123, 130, 140 kilos. ¡Wow! Y usted mide unos 60. Esa máquina, usted dice, está descompuesta. Pero, ¿qué está haciendo la báscula? Le está mostrando la realidad del peso que usted tiene. Pero le quita el peso la báscula, o sea, le puede ayudar a bajar de peso. Cuando usted va y se mira al espejo, el espejo le muestra las arrugas, las manchas, las entradas, las ojeras. El espejo le muestra la realidad, la condición en la que usted está. El espejo lo puede rejuvenecer, pero la báscula le muestra el peso y el espejo le muestra la realidad. Cuando usted pone su despertador en la mañana y usted estira su mano y lo apaga y despierta 5 minutos después y después 5 minutos después, ¿qué hace? ¿Cuál es el oficio, la razón de ser del despertador? Despertarlo o hacerlo llegar más temprano a su trabajo. Simplemente despertarlo. Porque si usted se despertó y no se levantó a tiempo, el despertador no lo va a hacer llegar más temprano a su lugar. La ley está diseñada para mostrarnos la condición en la que nosotros estamos, como la báscula, como el espejo. Ahora mire lo siguiente: habían 613 leyes en el Antiguo Testamento, y la Biblia dice que cualquiera que cumpliera 612 y fallara en una, ya pecó. Entonces decimos, por la ley, dice la Biblia, por la ley nadie se salva. O sea, ¿cómo miramos la ley? ¿Buena o mala? Esa es una buena clase de teología. Porque miremos, vámonos un momentico al Edén, donde estaba Adán y Eva. ¿Cuántas leyes habían? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿cuántas leyes habían? Una, simplemente había un requisito. ¿Y cuál era? No comer del árbol. Fueron capaces de cumplir un solo requisito. O sea, decimos que los 10 mandamientos son difíciles, 613 imposible, pero que si hubiera solamente uno lo cumpliríamos. Definitivamente Adán y Eva nos muestran que así sea un solo requisito, por la ley nosotros no
somos capaces de cumplirlo. Esta naturaleza humana tiene una inclinación a pecar, a hacer lo malo, a desobedecer, a ser rebelde sin causa. Entonces, mire Isaías 53, versículo 9. Ahí donde aparece alguien, en Isaías 53, 9, me estoy haciendo entender en esta mañana. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, está hablando de quién, de Jesús, aunque nunca hizo, ni nunca hubo engaño, ¿qué? Jesús no pecó. Jesús no dijo una palabra soez. Jesús no engañó. Jesús nunca pecó ni engañó a nadie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Esta más bien es una predicación fusionada con una enseñanza. Y Primera de Pedro 1, 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón que puro. Primera de Pedro será el capítulo 2, versículo 22. 2:22, porque siento que ese no es. Primera de Pedro 2:22. ¿Sí? De pronto puse mal la cita. Primera de Pedro 2:22. Y Primera de Pedro 2:22 dice que Jesús nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, ¿cierto? 2:22, ese es 2:1. Yo quiero que usted lo mire. El cual no hizo pecado. ¿Quién está hablando ahí? Pedro. Pedro está diciendo: venga, yo andé con Jesús todo el tiempo y nunca lo vi pecar, nunca lo vi engañar a nadie. Es el testimonio de Pedro. Pero mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Estamos aprendiendo en esta mañana. Primera de Juan 3, 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay que. En estos versículos estamos encontrando que Adán y Eva, lo que estudiamos ahorita, así fuera una sola ley, la quebraron. Pero Jesús cumplió las 613 leyes del Antiguo Testamento. Jesús nunca pecó, no hubo engaño en su boca. Y la evidencia más grande de que Jesús nunca pecó es que Jesús murió, pero Jesús resucitó. Esto es teología lo que le estoy enseñando en esta mañana. Porque cuando alguien peca y muere, la muerte lo puede retener porque tiene poder sobre él por causa de ¿qué? Del pecado. Pero cuando Jesús murió y Jesús fue el sustituto, yo era el culpable. ¿Quién era el culpable? Pero un inocente que no había pecado se hizo culpable por mi pecado y murió por cada uno de nosotros, por usted y por mí, en la cruz del Calvario. Él fue el sustituto, porque yo debería morir. Pero ¿quién fue el que murió? Siendo ¿qué? Inocente. Ese inocente que nunca pecó bajó a las partes más bajas de la tierra y la muerte lo quiso retener. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Porque no había poder legal de la muerte sobre Jesús, porque en él no había ¿qué? Pecado. Por eso Jesús resucitó. Él fue el sustituto, el inocente que murió por usted y por mí, pero la muerte no lo puede retener. Jesús, entonces, encontramos y creemos a través de la Biblia que se entregó por cada uno de nosotros. Yo merecía la cruz, pero un inocente fue a esa cruz por mí. Jesús me sustituyó. Diga conmigo: Jesús me sustituyó. La muerte tenía argumentos para retenerme a mí en ese pecado, pero no tenía argumentos para retener ¿a qué? A Jesús. Hechos capítulo 2 versículo 24 dice de la siguiente manera:
Hechos capítulo 2, versículo 24. Al cual Dios levantó, léalo conmigo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era que imposible, porque era imposible que la muerte retuviera a Jesús, porque en él no había que pecado, él era que santo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús para no pecar? ¿Qué fue lo que hizo Jesús para ser santo? Lo único que hizo fue cumplir los 613 mandamientos. ¿Cómo la ve usted? Fácil. Por eso Él es un nombre que es sobre todo nombre. Por eso hay un momento, un evento donde traen una mujer pecadora y Jesús dice las palabras que conocemos: el que esté libre de pecado, que tire. Y dentro de los que estaban ahí, ¿quién era el único libre de pecado? O sea que él tenía la autoridad para lanzar la piedra. Por eso Jesús dice: ni yo, oiga, yo tengo la autoridad, pero ni yo te condeno. Entonces, ahora la pregunta es: ¿somos salvos por la ley o somos salvos por la gracia? O sea, por la ley, en este orden de ideas, no, diga así, no, nadie se salva. Es que decimos: no, yo soy demasiado bueno. No, usted no es demasiado bueno. Porque nos salvamos no por la ley, sino nos salvamos por la ¿qué? Por la gracia. Porque no hay nadie que pueda cumplir en su totalidad. Adán y Eva, que no conocían pecado y que solo tenían una ley, en Génesis capítulo 2 versículo 17 se les dice: no coman de ese árbol, simplemente hagan lo que quieran. Pero no fueron capaces, siendo super amigos de Dios, hablaban con Él todos los días. Entonces miremos el Salmo 19 esta mañana. Entonces, ¿por qué estamos acá? Por lo buenos que seamos. No es que yo soy el mejor esposo, yo soy un esposo amoroso, tranquilo. No, yo soy el mejor joven, la mejor esposa. No. Estamos aquí, ¿por qué? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué el Señor me puso a mí a ser pastor? No le dé pena decirlo, dígalo: por su gracia. Porque Él es el que es santo, Él es el que es justo y es bueno. Yo estoy aquí por el buen sentido del humor de Dios. Otro lo había podido hacer. Pero mire lo que dice el Salmo 19, versículos 7 al 10. Salmo 19, versículos 7 al 10. El salmista David está diciendo así: cuando usted se toma un café con un capuchino con una genovesa, ¿cómo hace? Entonces el salmista David dice así: la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Sigamos leyendo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran. Los mandamientos de Dios son ¿qué? ¿Y qué deben producir en nosotros? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sigue diciendo: deseables más que el oro. Así, léalo sonriendo, con la sonrisa de Habana, no. Deseables más que el oro. Cuando la Biblia dice: perdone a su enemigo, eso es una ley, eso es un mandamiento que deseable más que el oro. Cuando la Biblia dice: ame a su suegra, ¿cómo dice? Ese es un mandamiento y es deseable que más que el oro. Que si alguien le pega la mejilla, la Biblia dice: póngale la otra. Eso es que deseable más que el oro. Que cuando su mamá y su papá lo manden a hacer un oficio, usted diga: la obediencia en la Biblia dice que sobre mi vida ¿qué? Trae bendición. Entonces la obediencia es ¿qué? Dígalo conmigo. Algunos están haciendo una cara de angustia.
¿cierto? Deseable que más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destina del panal. Pastor, usted me está diciendo que no me salvo por la ley, sino que me salvo ¿por qué? Por la gracia. Pero la ley no me salva, pero la ley sí es buena, sí es necesaria. Y Romanos capítulo 10, versículo 9, ya le voy a explicar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, escúcheme lo siguiente, vuélvalo a leer, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Entonces a mí la ley no me salva. ¿A mí quién me salva? Recibir a Cristo Jesús. Estamos hablando este mes de por qué hacemos lo que hacemos. Y somos salvos no por lo que hacemos, somos salvos porque Cristo Jesús está en nuestros corazones. Y el versículo dice, porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Entonces no somos salvos por las obras, somos salvos ¿por qué? Por gracia. O sea que la ley a nosotros, aunque es necesaria, no nos salva. Nos salva es el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Muchos están de cabezas en la teología en este momento que van a hacer con la ley. Porque si solo aplica la gracia y la gracia es la que me salva, entonces siempre, cada vez que usted encuentra una ley que es un mandamiento, después de ese mandamiento viene una promesa. Entonces yo tengo que mirar la ley no para ser salvo, sino para que se cumplan las promesas de Dios sobre mi vida. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. Yo sé que estos versículos le van a gustar. Por lo regular yo como pastor no doy esta clase de enseñanzas, pero quiero sentar este principio en sus vidas. Deuteronomio 5:29, para que usted aprenda a mirar la ley, los estatutos y los mandamientos desde un punto de vista diferente, ¿sí? Deuteronomio 5:29, ese es 19. Quien diera que tuvieses tal corazón, que temieses y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien. Yo ya comienzo a ver que la ley no me salva, pero la ley sí trae unos beneficios. Y cuando yo cumplo la ley entonces va a traer bien ¿sobre quién? Sobre mi vida y ¿sobre quién? Sobre mis hijos. ¿Cuántos anhelamos que el bien de Dios venga sobre nosotros? Pero ¿cuántos anhelamos que el bien de Dios venga sobre nuestros hijos? Tenemos que mirar lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice los 10 mandamientos, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, y comienza la Biblia a hablar de lo que usted y yo debemos hacer. La ley no está escrita para amargarle la vida, la ley está escrita para, si usted y yo hacemos cosas buenas, Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y Deuteronomio capítulo 5 versículo 33. Rápidamente vamos a mirarlo. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis. O sea, si yo soy obediente a Dios, ¿qué va a venir sobre mi vida? ¿Qué va a traer sobre mí? Vida, para que viváis y os vaya ¿qué? Bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de ¿qué? Tal vez me está yendo mal porque no estoy obedeciendo a Dios. Voy a ser salvo, pero no estoy viviendo la vida a plenitud porque estoy desobedeciendo lo que la palabra de Dios me dice.
Mire lo que dice su Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oye pues, léalo conmigo. Oh Israel, y cuida de ponerlos ¿qué? Cuando la Biblia dice no al chisme, y tan bueno que es el chisme, ¿para qué me dice la Biblia que no sea chismoso? Para que me vaya ¿qué? Bien. ¿Cuántos chismosos se han metido en graves problemas? Ay, ¿cuántos hemos dicho hablé más de la cuenta? ¿Le ha pasado a usted que hay dos personas a su lado interesados por lo que sucedió y usted tiene la información completa? ¡Buah! Pero usted le dijeron no puede decir nada, pero usted quiere hablar. Pero para que me vaya bien en la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, y lo multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de ¿qué? De tus padres. Versículo 18 de Deuteronomio 6. Tranquilo que ya voy a terminar. 18, 24 y 25. 18. Y haz. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo ya tengo la salvación. ¿Cuánto tenemos la salvación? ¿La tuvimos que comprar? Yo estoy seguro de la salvación. Pero mientras el Señor viene o me lleva, voy a hacer lo recto, voy a hacer lo bueno ante los ojos de Jehová, para que me quede. En todos estos versículos hay una constante. ¿Cuál es la constante? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Versículo 24. ¿Cuántos anhelamos de que nos vaya bien? Amén. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya ¿qué? En todos los días, que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Qué debemos hacer para que el Señor nos conserve la vida, nos vaya bien y esa bendición vaya sobre nuestras generaciones? Debemos obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Yo no obedezco para ser salvo, porque la salvación la pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto le va a sonar raro. Ay, desobedecí, me voy para el infierno. No, esa salvación ya la compró Jesús. Y mire lo que dice el versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos lo ha ¿qué? Salmo capítulo 1. Estas citas bíblicas son más, todas son importantes, pero estas son importantes. Salmo 1, versículos 1 al 3, rápidamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué dice el versículo 3? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace. Pero tiene que empezar con el versículo 1. Bienaventurado el que no anduvo ni estuvo, ¿cierto? ¿Con quién ando y con quién estoy? Josué capítulo 1, versículo 7 al 8. Yo sé que cuando se suben los músicos. Josué 1:7, ¿cuántos lo conocen? Mira, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas ¿qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted quiere ser bendecido y prosperado, obedezca lo que Dios dice. Mateo capítulo 5, versículo 19. Y mire que ya apagué. Mateo 5, 19. ¿Qué dice?
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será. Yo no quiero ser pequeño, pero dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿cierto? Antes de enseñarlos hay que ¿qué? Hacerlos. Usted no le puede decir a su hijo no mienta, pero cuando llega y tocan la puerta, diga que no estoy. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado ¿qué? ¿Cuántos queremos ser grande en la cultura del reino de los cielos? Pero ¿qué tenemos que hacer? Cumplir, guardar esos mandamientos. Yo quiero invitarle en esta mañana que usted esté de pie, tan amado. Yo le di esta mañana a grandes rasgos una pequeña clase de teología. De la salvación no es por obras. La ley no me salva, soy salvo por gracia. Pero la ley me beneficia. Cuando yo obedezco, vienen ¿qué? Bendiciones sobre mi vida. Yo quiero rogarle en esta mañana que usted pueda hacer una oración. Hay mandamientos. El Señor lo ha mandado a usted a perdonar. ¿Por qué no lo ha hecho? Por eso no le está yendo bien. No va a perder la salvación, pero se está perdiendo de las bendiciones más grandes de Dios sobre su vida. Y la Biblia dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando los hijos honran a los padres, ¿qué dice la Biblia? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, el que no honra a sus padres no le va a ir bien. Y no fue malo Dios, no fue mala la ley, fue desobediente, no obedeció. Porque cuando obedezco hay bendición. Siempre la obediencia, iglesia, va a traer bendición. Así que en esta mañana algunos no saben cómo orar. Están ahí y dicen, Señor, ¿cómo oro? Y lo voy a dirigir. Dígale, Señor, gracias por la salvación, porque es gratuita. Para mí fue gratis, pero no salió barata, porque Jesús pagó un precio muy alto. Pero aprendo a mirar la ley como algo que, si obedezco, hay bendición sobre mi vida. Y si hay algo que Dios te ha mandado a hacer, si hay algo que Dios te ha dicho que dejes, una amistad, una relación de noviazgo, Dios te ha dicho, esa no es, por ahí no es, no creas que va a ser prosperado ese noviazgo y va a ser bendecido si estás desobedeciendo a Dios y a tus padres. Dios no patrocina la desobediencia. Yo le decía a los muchachos en estos días, Dios no patrocina el fracaso. Fracasamos porque desobedecemos. Hablamos el sábado en jóvenes, en la reunión anterior. Si estoy fracasando es porque estoy desobedeciendo. Y tengo que replantear y decir, Señor, tengo que dejar este hábito, dejar este vicio, dejar esta adicción, dejar esta relación, dejar la masturbación, tengo que dejar la pornografía, tengo que dejar la infidelidad, tengo que dejar las malas palabras, tengo que dejar el voyerismo, que es tratar de estar mirando a una mujer cuando se sienta, que se le ve, que se le nota. Y cuando yo obedezco, la obediencia trae bendición. Porque la desobediencia sí trae graves consecuencias sobre cada uno de nosotros. Así que habla antes de salir en esta mañana con el Señor. Y dile, Señor, me cuesta obedecer. ¿A cuántos nos cuesta obedecer? Y de hecho uno muchas veces dice, Señor, no quiero obedecer. Señor, no. Sé que lo debo hacer, pero no quiero. Entonces Dios dice, ahí están las bendiciones, están retenidas. Porque la obediencia abre la mano de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. Simplemente obedece. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Habla ahí con el Señor en esta mañana.
Y dile: Señor, gracias por amarme, por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Pero necesito aprender a obedecer. Necesito aprender a obedecer. Dile: Señor, ayúdame a ser una persona obediente. Me cuesta obedecer. Y dile: Señor, hay áreas de mi vida que no he rendido a ti, pero hoy tomo la decisión de obedecer. Toma la decisión de obedecer. Dile: Señor, yo quiero obedecerte en este tiempo. Quiero ser obediente, porque quiero ser bendecido, para que me vaya bien y le vaya bien a mis hijos. Tal vez a mis hijos no les está yendo bien porque yo estoy siendo desobediente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. La palabra de Dios nos limpia en esta mañana. Juntos hoy cantamos. Gracias, Jesús. Como hermanos Él nos unió. Gracias, Jesús. Gracias. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz, y no escucharé al miedo. Díselo a Él. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Dios. Díselo. Levanta tu voz en esta mañana y adóralo a Él. Adora al Rey en esta mañana. Adóralo a Él. El que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Y hoy queremos, Señor, que nuestra alabanza pueda romper toda barrera, Señor, y que suba como un olor fragante delante de ti. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió cuando Él es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos, iglesia, dígalo más fuerte. Y se oirá en los cielos